Buenas tardes a todos y a todas. Continuamos con las jornadas de deporte escolar y, como decíamos ayer, tenemos tres presentaciones y haremos luego al final el debate coloquio, que ayer lo tuvimos que partir en dos por temas logísticos, pero haremos el debate coloquio en la parte final, y también espero que los que estáis al otro lado de la cámara también, igual que ayer, pues participéis. Vamos a empezar con una presentación del deporte como nueva correa de transmisión, una experiencia piloto en Colegio de Vitoria-Gasteiz, que nos va a dar Asier Urresti, director ejecutivo de la Fundación Vital, y Miquel Pérez, que es un técnico de la Fundación, en el que nuevamente volvemos a agradecer su disponibilidad y la posibilidad que nos dan de utilizar su casa para hacer las presentaciones. Venga. Gracias a ti, José Luis. Como solemos decir aquí, esta es la casa de Fundación Vital y la casa de todos que estáis aquí y los que estáis también siguiéndonos por streaming. Así que bienvenidos y bienvenidas, y cuando queréis o cuando queráis, pues gustosos de que podáis entrar a la casa de Fundación Vital. Bueno, antes de comenzar y trasladar cuál ha sido la experiencia que hemos llevado a cabo a lo largo del año pasado, quería un poco centrar, ¿no? Como comentaba José Luis, nosotros somos Fundación Vital, somos una fundación, quizás los que estáis aquí presencialmente nos conocéis más, pero igual por explicar a la gente que tenemos fuera, ¿no? Detrás de estas cámaras, somos una fundación de carácter territorial, enfocados en nuestro territorio, que es Álava. Tenemos parte, propiedad de un banco que es Kutxabank, recibimos un dividendo y solemos retornar del orden de 9-10 millones de euros a nuestra sociedad cada año, ¿no? A nuestro territorio. A través de apoyo en actividades sociales, actividades culturales, también medioambientales, trabajando mucho con el tejido asociativo, con el tejido cultural, con clubes, pero también apoyando lo que es el deporte en nuestro territorio. ¿Y cómo apoyamos el deporte? Bueno, como solemos decir nosotros, en cuatro patas, ¿no? Que tenemos muy interiorizadas. La primera parte es apoyo al deporte femenino. La segunda pata importante para nosotros es el apoyo al deporte inclusivo. La tercera pata, lo que llamamos al deporte popular, esas carreras más populares que se suelen llevar a cabo. Y hay una pata también importante para nosotros, que es el deporte base, ¿no? Actualmente acabamos de dar carpetazo a una apuesta importante que veníamos realizando desde el año 2018, que era un apoyo, aportar nuestro granito de arena al deporte femenino. Recientemente, creo que hoy además, Miquel, hemos trasladado una serie de datos al respecto, que probablemente mañana se podrán ver en los medios de comunicación de nuestro territorio. Y bueno, ya desde el año pasado veníamos dándole vueltas, ¿no? En 2021, estamos en 2023 y todavía no cambio el chip. Desde 2021, aportar nuestro granito de arena al deporte base, ¿no? Entendemos y sabemos que aquí en nuestro territorio es una competencia de Diputación Foral de Álava, pero como os venimos diciendo, ¿no? A través de nuestro compromiso con esa pata de deporte base en nuestro territorio, pues sí que veníamos dándole vueltas, porque no estábamos o no sentíamos cómodo tal y como visualizábamos el deporte base, ¿no? Y es por ello que pusimos en marcha una práctica, una prueba piloto, con el fin de obtener una serie de resultados y a lo largo probablemente de este año 2023, y luego comentaremos al final, implantar, ¿no? A lo largo de este 23-24, implantar una serie de acciones para poder aportar nuestro granito de arena a lo que entendemos que es el deporte escolar o la actividad física escolar, ¿no? Y Miquel, si quieres, igual nos cuentas, ¿no? Un poco en qué ha consistido esta experiencia. Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues como Asier decía, una de las patas importantes de la Fundación Vital Fundazioa es el deporte. En este caso nos toca hablar del deporte base, ¿no? Kirol Vital. ¿Por qué le ponemos el nombre? Evidentemente está ligado a nuestra marca, ¿no? Es una asociación de palabras sencillita. Kirol Vital nace de la reflexión de un trabajo de muchos años de nuestro apoyo al deporte base en Álava.
la colaboración con los clubes, la colaboración con las federaciones, la colaboración con los colegios, ¿no? Nos damos, no quería decir, nos damos cuenta, o desde nuestro punto de vista, empezamos a entender que no estamos llegando a donde nosotros queremos llegar. Es importante el apoyo que estamos haciendo con los clubes y las federaciones, y eso no significa que vaya a desaparecer, pero entendíamos que el deporte, sobre todo por las cifras que nos llegan a nosotros, a Fundación Vital, que como decimos en nuestra casa, siempre tenemos los oídos en la calle, puestos en la calle, ¿no? Había un descenso alarmante de la participación, tanto de deporte femenino como de deporte general, o eso nos llegaba a nosotros. La situación, y me adelanto un poquito, la situación se agrava con el COVID-19, ¿no? A todos nos ha tocado vivir la pandemia, la participación en los clubes y en las actividades deportivas se reduce, sobre todo en los clubes y en los colegios se ve condicionada de alguna forma por la pandemia. Y la OMS, pues bueno, recomienda o nos da una serie de recomendaciones para la actividad deportiva en los más pequeños, también en los más mayores, pero en los más pequeños hablan de hasta 60 minutos de actividad moderada diaria, ¿no? Habría que preguntar si es así, si esa actividad en todas las casas, en todos los hogares se puede llevar a cabo, porque hay condicionantes que nosotros no podemos controlar, evidentemente. ¿Y cuáles son los objetivos de hacer deporte? Entre ellos evitar el sedentarismo, ¿no? Que es una de las cosas que más nos preocupa tanto a la Fundación Vital como seguramente a las familias, aquellos que tenemos hijos, ¿no? El ver asociado el ocio de nuestros hijos a máquinas y a elementos, voy a decir, perversos que nos atacan con sus imágenes, pues bueno, pues condiciona de alguna forma el desarrollo de nuestros hijos. Evidentemente, una protección de cara al futuro en cuanto a la salud, ¿no? Ligado a los objetivos que nosotros nos planteábamos también al poner en marcha el proyecto. Y entendido que es algo que siempre hemos trabajado nosotros desde la Fundación Vital, salud y deporte. No competición, la competición es importante, seguro, y tiene cabida dentro del deporte base o dentro del deporte federado, pero cuando los niños, las niñas empiezan a su desarrollo y empiezan a participar, a interactuar con otros niños, yo entiendo, así lo hacía yo por lo menos, que lo que buscaba era pasármelo bien. Lo primero, pasármelo bien. Segundo, estar con mis amigos. Y además, bueno, en un tercer lugar, practicar el deporte que en ese momento me podía gustar. Yo creo que los niños en ese sentido y las niñas no han cambiado mucho, ¿no? El entorno, y para ello el entorno más inmediato entendemos que es el centro escolar. Los clubes, bueno, pues aportan cosas, unos más, otros menos, algunos incluso pueden llegar a ser negocios, pero el niño y la niña que no llegan a esos clubes y que no tienen capacidad, porque pues las capacidades técnicas son diferentes en cada uno de nosotras y en nosotros, tienen que tener, o nosotros tenemos que tienen que tener un entorno adecuado para seguir facilitando la práctica deportiva. Yo creo que no inventamos nada, ¿no? Antes comentábamos Asier y yo recuerdo cuando era niño, ya hace muchos años de aquello, que los sábados íbamos al colegio, en mi casa al colegio Marianistas, y los muy buenos hacían deporte federado y los demás nos juntábamos todo el sábado durante toda la mañana haciendo cada sábado un deporte diferente por clases. Joder, eso, vamos, era cuando llegaba el sábado era, ¿no?, el momento de la semana para muchos de nosotros, ¿no? Seguramente haya colegios que lo sigan haciendo y por eso mismo de ahí viene esa reflexión del que el entorno inmediato para nosotros es el colegio, el centro escolar, donde con sus diferencias, luego veréis por qué, porque hay centros que tienen unas capacidades o una estructura desarrollada que otros no tienen, ¿no? Los objetivos del programa, bueno, pues la promoción del deporte base, lograr la iniciación de niñas y niños en el deporte elegido y potenciar su continuidad. Una cosa es probar y otra es continuar en él, ¿no? Entonces, la motivación es una parte importante, luego veremos también por qué dentro de la prueba. Ofrecer un estilo de vida saludable a las generaciones futuras y promover valores personales, sociales y psicológicos que ayuden en el desarrollo de niñas y niños. El trabajo en grupo, esos valores que aportan algunos de los deportes que hemos probado y además establecer un espacio de socialización y trabajo en equipo. La puesta en marcha. Aunque llevábamos tiempo reflexionando sobre este asunto, como decía antes, el COVID nos condiciona y evidentemente por estructura tenemos que contar con una empresa externa. En octubre del 2021 ya tenemos todo cerrado y se pone en marcha y dura hasta enero del 2022, que se realizan las últimas sesiones.
Comentaba lo de la empresa porque nosotros a la hora de poner en marcha el proyecto entendíamos que más que conocimientos deportivos, que son importantes, aquellas personas que iban a desarrollar la actividad debían tener una gran empatía con las niñas y con los niños, una gran capacidad de motivación. Entonces, para nosotros era una condición sine qua non que aquellos monitoras que iban a participar la tuvieran. Lo conseguimos, creo que lo conseguimos, luego veremos las cifras. Los centros, también aquí hay como comentaba antes, un espacio para la reflexión, ¿no? Son 3 colegios, aquellos que los conocéis, aquellos que no los conozcáis, de Vitoria muy diferentes. Samaniego es un colegio del entorno público, con gran cantidad de alumnos y cierta estructura deportiva desarrollada, y con un trabajo muy importante que están haciendo. Landázuri y Castolá, pues una Ikastola muy pequeñita, prácticamente sin AMPA, con muy pocos recursos, y Santa María Marianistas, un colegio de toda la vida de Vitoria, del entorno concertado y con una estructura deportiva brutal, director deportivo, bueno, un montón de deportes que practican, resultados, bueno. Y los deportes que elegimos, balonmano, rugby y voleibol, diferentes a los que todos conocemos que dominan, ¿no? nuestro entorno, el fútbol y el baloncesto. El trabajo en los colegios fue muy importante. Ellos nos acogieron, bueno, tuvimos una gran acogida con la idea. Veían que había una carencia y desde el entorno de los profesores de educación física así nos lo trasladaban. Evidentemente ellos llegan a una serie de niños, a otros no llegan, más que en las horas escolares, más que en el deporte que practican en hora escolar. Y lo que conseguimos fue que nos hicieran un hueco en su currículum, es decir, hacerlo en horario escolar. ¿Por qué? Porque a partir de las 5 de la tarde los niños y las familias vuelan, tienen un montón de extraescolares, a nuestros hijos les metemos de todo, piano, inglés, euskera, alemán, otros deportes, y nos hicieron un hueco. Esa fue otra de las, yo creo que de las patas importantes que ayudó a que la prueba saliera bien, ¿no? Y el desarrollo de la actividad tenía 3 partes, ¿no? Una fase de motivación que hicimos con una entrenadora personal que ha hecho distintas actividades motivacionales dentro de la estructura deportiva, cultural y social de la Fundación Vital, la práctica deportiva y el cierre de la actividad. En la fase de motivación lo que se pretendía era, con una charla de 1 hora con los niños, bueno, llegábamos a niños de 10 y 12 años, de 9 a 12, ¿no? Son quinto y sexto de primaria, si no me equivoco, a todas las clases. Claro, Marianistas tiene 4 niveles por año, Samaniego en algunos 2 y Landázuri y Castola 1, 2, dependiendo del año. La fase de motivación, ¿no? Itziar lo que les trasladaba era, qué iban a hacer, cómo de importante podía ser, en su lenguaje evidentemente, cómo de importante podía ser el deporte para ellos, y les incitaba mediante distintas dinámicas de grupo y juegos a salir a la hora del deporte, bueno, pues a comerse la cancha, ¿no? A divertirse, fundamentalmente a divertirse, que para nosotros es otra de las partes importantes. En el tema de la práctica deportiva teníamos un calentamiento, aspectos deportivos de la disciplina que tocaba en su día, pues un día balonmano, otro rugby, otro voleibol. El trabajo en valores también es importante, no solo de la actividad en concreto que se practicaba, sino del deporte en general, y transmitirlos, y una vuelta a la calma para que se volvieran luego a sus clases, ¿no? Ya hemos hablado de la colaboración de los centros, que fue muy importante y se nos abrieron las puertas de par en par, y al final nosotros los que les dimos, aparte de pagar la actividad en sí, fueron unas camisetas de recuerdo que llevaban en la práctica del deporte, ¿no? Y Asier nos explica un poco las cifras de una encuesta que hicimos, pre y post. Bueno, como decía Miquel, en este caso, o sea, nuestro producto, lo que intentábamos testear o analizar era un poco esa visión que actualmente los niños y niñas de estas edades, 9 o 12 años, tenían sobre el deporte o sobre la actividad física, ¿no? En primer lugar, son encuestas realizadas a niños y niñas. Con cualquier experto o experta que habléis en esta materia os dirán, ojo, encuestar a niños y niñas, pues los datos hay que cogerlos con pinzas, ¿no? Pero bueno, es lo que teníamos y además era el público objetivo que nos habíamos dirigido, ¿no? Niños y niñas de 9 a 12 años, también tenemos lecturas por los diferentes centros, pero en líneas generales, al final ya veis, casi 300 niños y niñas encuestadas,
casi 50-50, 50%, 55% y 44%. Y la pregunta clara que hacíamos antes de que fuera la motivadora, les diera una sesión, de una charla, de intentar visualizar, ¿no?, la importancia de hacer actividad física, de hacer deporte, los beneficios saludables, los valores que se trasladan. Bueno, teníamos un porcentaje de un 86, un 87% que trasladaban que hacían una práctica deportiva. Vuelvo otra vez a lo mismo, estamos hablando de niños y niñas. Práctica deportiva es, efectivamente, jugar a fútbol, baloncesto, balonmano en un club, pero también hacer jugar, y permitirme el término, una pachanga en el recreo. Es decir, todo ellos interpretan, ¿no?, y ellas interpretan actividad física y deporte a cualquier acción que realicen con amigos, amigas, ¿no? Del deporte que practicaban, bueno, pues ya veis, ¿no?, el mayoritario, casi un 30% fútbol 11 y un 21% baloncesto, ¿no? Es cierto, bueno, para los que conozcáis, que estáis fuera, no conozcáis nuestro territorio, pues bueno, hay un arraigo muy importante en materia de básquet, de baloncesto. Y bueno, si hiciéramos una lectura exclusivamente de mujeres, tendríamos unos datos completamente diferentes, ¿no?, donde el baloncesto, en este caso, pues tendría una mayor penetración, ¿no?, que el fútbol. ¿Si me puedes pasar, Miquel? Bueno, ¿dónde lo practicaban? Pues principalmente en el colegio, ¿no? Lo que decía antes, pensando también en que muchas y muchos lo practican en el recreo, aparte de hacer esa práctica en un club, ¿no? ¿Cuántos días a la semana? Pues bueno, ahí nos llevamos la grata sorpresa, ¿no?, de que realmente quizás esos datos que trasladaba antes Miquel, ¿no?, y que estábamos visualizando, ¿no?, que se habían acentuado con la situación COVID de una menor práctica deportiva por parte de este segmento de edad, pues bueno, aquí veíamos, ¿no?, que como casi el 50% practicaban o trasladaban que practicaban deporte más de 3 días o como mínimo 3 días, ¿no? Y 2 días también un 50%, ¿no? ¿Por qué practicaban deporte? Pues bueno, aquí sí que tenemos una lectura interesante que va ligado a lo que nosotros teníamos pensado y lo que teníamos interiorizado, ¿no? Amigos, disfrutar, un 35%, un 46% pasarlo bien, es decir, las dos podríamos sumar, ¿no? Es decir, también el concepto de salud igual no lo tienen tan interiorizado, ¿no?, los más pequeños y las más pequeñas. Pero es cierto que lo que prevalece en este segmento es el disfrute, el estar con los amigos, el estar con las amigas, pasar un buen rato de recreo, ir a las tardes a entrenar con un club y tener buen rollo, pasarlo bien. Es decir, en estas edades todavía lo deportivo, y porque no tienen interiorizado todavía lo que es la pata de salud, pues tiene un menor peso, ¿no? Ante la pregunta de que si lógicamente les gustaría probar alguna otra actividad, pues lógicamente la mayoría, ya veis, ¿no?, un 80% trasladaban que sí, ¿no? Es decir, con ganas de probar, pero sin saber qué probar, ¿no? Y quizás en este caso que tenemos en rojo, creo que aquí denotado, es decir, no sé, no contesto, ¿no? Y quizás en este caso es un dato positivo, ¿no? Casi un 30% le da igual, ¿no?, el probar, ¿no?, una actividad u otra, ¿no? Como trasladaba también antes Miquel, cuando realizamos esta actividad entendíamos que era muy importante aquella persona, permitirme el término, no sé si quisiera de entrenadora o entrenador, pero lo que buscábamos más era una persona que pudiera trasladar, ¿no?, que pudiera enganchar con los niños y con las niñas. También lo teníamos de una experiencia previa que habíamos llevado a cabo en Fundación Estadio, donde habíamos hecho un par de jornadas de deporte en familia, donde casualmente habíamos visualizado que la actividad que mayor nota o calificación tenía era aquella actividad en la cual el dinamizador o la dinamizadora había sido más activa y había enganchado más con los niños y con las niñas, ¿no? Y además hicimos, ¿no?, cambiamos de deporte y sabíamos, da igual que diera pelota o que hiciera rugby, sabíamos que la actividad que más iba a gustar
era la que estaba ese dinamizador, esa dinamizadora por detrás, ¿no? Entonces, realmente entendíamos, ¿no?, que era una pata importante el tener, ¿no?, a esa persona que consiguiera enganchar y que pudiera hacerles ver otra serie de deportes más allá de los que puedan practicar fuera de los coles. Estas ya son post, son preguntas que se realizaron después de haber llevado a cabo las sesiones, donde les decíamos que valoraran, ¿no?, la actividad en la que se había participado. Ya veis que las notas bajas pues son porcentajes muy, muy pequeños de esas 200, como decíamos antes, 293 personas que habían participado, y casualmente, no es casual, va ligado a aquellas personas, a aquellos niños y niñas que nos decían que no hacía deporte. Es decir, aquellos niños y niñas, ahí es difícil llegar, ¿no? Es decir, aquellos que no tienen interiorizado que no quieren hacer deporte o que no les gusta hacer deporte, pues bueno, en esta actividad que han participado pues la valoran con una nota muy, muy baja, ¿no? Y un poco el tema de los monitores, ¿no?, también va ligado, ¿no? Pero es cierto que la misma correlación que veíamos en la anterior gráfica la veíamos en este caso también, ¿no? O sea, aquellos niños y niñas que decían que no hacían deporte o practicaban menos de 2 días a la semana deporte, pues aparte de valorar esa actividad con un número muy bajo, también lo hacían a su vez también con los monitores, ¿no? Es decir, en este caso todo iba correlacionado. Bueno, continuarás practicando deporte. Esta es un poco la que queremos llevar, ¿no?, hacia la anterior. Si vuelves atrás, Miquel, teníamos un quesito similar donde hablamos, a la anterior, creo que es a la primera, donde decíamos que un 87% practicaban, ¿no? Bueno, entendíamos o podíamos llegar casi a la conclusión que con esta actividad habíamos conseguido enganchar a 8 o 9 niños o niñas más que probablemente no hacían deporte, bien sea en un club, no club, y que, bueno, pues derivado de la experiencia que habían tenido, pues consideraban, ¿no?, que a partir de ahora pues iban a continuar haciendo ese deporte, ¿no? ¿Y ahora qué, no? Que es un poco las reflexiones, ¿no? Antes hablábamos Miquel y yo. Tenemos estos datos, hemos trasladado el compromiso de Fundación Vital todavía con el deporte base en nuestro territorio. Tenemos claro que debemos de seguir, ¿no?, manteniendo como base las ikastolas, los colegios. Quizás nuestra pata, ¿no?, está más ligada a aquellos centros en los cuales tienen menos recursos, tanto económicos como humanos. Tenemos colegios y realidades en nuestro territorio muy diferentes. Entonces, quizás uno de nuestros objetivos, y esto es lo que lanzaremos probablemente a lo largo de este año, primeros del año que viene, pues es intentar llevar ese multideporte a estos colegios, a estas ikastolas, bien en horario lectivo, o quizás lo que trasladaba a Miquel también, ¿no?, volver a ese deporte que hacíamos en nuestra infancia, ¿no?, los sábados, ir a jugar, a hacer multideporte en nuestros colegios, en nuestras ikastolas, pero en aquellos que tengan menos recursos, ¿no?, tanto económicos como recursos humanos de personas que puedan llevar o que en los cuales nos podamos apoyar en los que nos podamos apoyar para llevar a cabo estas actividades, ¿no? Y ahí también lanzo, ¿no?, a los clubs que estéis aquí, probablemente tanto físicamente como siguiéndonos por streaming, pues que hay una oportunidad, ¿no?, de intentar interrelacionar y apoyar a diferentes centros escolares en nuestro en nuestro territorio o más allá de nuestro territorio, porque entendemos que no hay estructura y muchos colegios están ansiosos de poder ofertar o dar una oferta deportiva, y ligando, ¿no?, algunos clubes deportivos y buscando, ¿no?, dar esa solución en los colegios, pues bueno, se puede encontrar también una vía de conexión, enlace, como queramos llamarlos, entre clubes y centros escolares. Y no sé si quieres apuntar algo más, Miquel. Bueno, lo último, Sier, ligado a esta última diapositiva, si veis las cifras en la última que ha comentado Sier, el valor de los monitores que has tenido,
del 7 al 10 van casi el 90% son, ¿no? Yo lo ligaría por unir de alguna forma a los que estuvimos presentes ayer a la importancia de la formación, ¿no?, de estas personas, que era lo que nosotros buscábamos. O sea, los que van a trabajar con nuestras niñas y con nuestros niños tienen que tener una formación adecuada, ¿no?, en todos los ámbitos, ¿no?, en el trato, en la psicología, en la técnica deportiva, pero sobre todo en la motivación también, ¿no? Y ligado también a otra conversación que tenía también, que salió el tema ayer y esta mañana con Andrés, la concienciación a aquellos elementos que tienen en sus manos el poder cambiar esto, en concreto los departamentos de educación de distintas autonomías o del propio Estado, que consideren al deporte en su dimensión total de la salud, o sea, que no sea simplemente una actividad lúdica y ayude de verdad a la prevención y a que en el futuro los gastos en salud, que también salía ayer, pues sean menores, ¿no? Y por nuestra parte, creo que nos hemos ajustado el tiempo y no sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión, pues encantados de poder contestar. Si os parece, primero muchísimas gracias a los dos. ¿Os podéis quedar hasta el final? Pues si os podéis quedar hasta el final, yo creo que es mejor el que abramos el debate después, ¿os parece? Mantenemos un poquito el modelo que queríamos ayer. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias tanto a Asier como a Miquel y solamente, vamos, con que tengamos esos 8, 10 niños, que ese 90%, 80 y tantos por ciento que ya hacía práctica deportiva y esos 10 que se han incorporado, yo creo que estas iniciativas, vamos, por esos 10 niños ya nos merece la pena.